Bueno, ahora vamos a hablar de la anatomía de la médula espinal. Como ustedes ya saben, la médula espinal es una parte importante del sistema nervioso central que sirve como puente entre el cuerpo y el encéfalo. Esta es la encargada de llevar señales aferentes o eferentes por medio de vías nerviosas, las cuales hablaremos más adelante. La médula espinal se origina en la decusación de las pirámides y su límite inferior se encuentra a nivel de L1 en adultos y L2 y L3 en niños. Nos podemos dar cuenta que la médula espinal presenta dos eminencias. La primera es el plexo braquial, que está ubicada de S4 a T1, y la segunda, que es el plexo lombosacro, se ubica de L1 a S3. Al final de la médula, más o menos en esta porción, se ubica el cono medular, que abarca las vértebras sacras S1 a S5 y la porción coxígea. Esta le da terminación a la médula espinal, pero continúa como el filum terminal, que es esta porción de acá. Filum terminal. Que va acompañado por dura madre hasta S2 y luego sigue como un ligamento coxígeo. Más o menos aquí, por toda esta porción lateral de la médula espinal, vemos los nervios espinales, que a continuación voy a explicar su posición en la médula y las vértebras. Bueno, como había dicho antes, les voy a explicar la ubicación de los segmentos medulares. Entonces, los segmentos medulares cervicales van así. Este es el occipital, vamos a decir que este, y este es C1, Atlas. El primer segmento va a pasar por el espacio que hay entre estos dos, y así sucesivamente hasta C7. Luego, entre C7 y T1 hay un espacio intervertebral, que es este, ¿cierto? Ese espacio que está ahí va a ser ocupado por C8, o sea, el segmento medular C8, que va a pasar por este espacio. De ahí en adelante, cada segmento medular va a pasar por la parte de abajo, por ese espacio intervertebral de la vértebra correspondiente, por decirlo de alguna forma. Eso pasa de ahí en adelante hasta llegar a los segmentos medulares lumbares. Bueno, continuando con la morfología externa de la médula espinal, vamos a explicar lo que son las tres meninges que lo componen. Entonces, empezamos, bueno, teniendo en cuenta que esta es la médula espinal. La primera meninge es esta, que es la pia madre. Entonces, la pia madre se caracteriza porque es una membrana vascular, celulosa, y que está adherida íntimamente a lo que es la médula espinal. Luego encontramos esta, la segunda meninge, que es la aracnoides. Entonces, la aracnoides se encuentra entre esta, la pia madre, y la dura madre, que lo voy a explicar más adelante. La aracnoides se caracteriza porque es una capa interna trabeculada o esponjosa que va a formar el espacio subaracnoideo, que es este de acá, y ese es el que se va a encargar de transportar el líquido, pues es el medio en donde circula el líquido cefalorraquídeo. Y finalmente, esta es la tercera meninge, que es la dura madre. Entonces, la dura madre se caracteriza básicamente porque es un cilindro hueco formado por una pared fibrosa y espesa que es sólida y poco extensible. Otra característica importante es que esta va desde lo que es el foramen magno, entonces acá está la médula, y llega hasta la segunda o tercera vértebra sacra, entre la segunda y la tercera. Otra cosa a tener en cuenta acá cuando hablamos de la médula y sus meninges es esta de acá, que es un ligamento. Este es el ligamento dentado y este se caracteriza porque es básicamente una prolongación de la pia madre que se inserta en la dura madre entre los orificios de la salida de las terminaciones nerviosas. Ahora, centrándonos más
en lo que es la médula espinal como tal, encontramos dos raíces. La primera es esta, que es la raíz anterior o la raíz ventral. Y la segunda, esta, que es la raíz posterior o la raíz dorsal. ¿Cómo hacemos para diferenciar entre estas dos raíces? Básicamente es porque la raíz posterior o la dorsal posee este, que es el ganglio. Y estas dos raíces son las que van a formar este, que es el nervio espinoso, nervio espinal, que es el que va a salir por el espacio intervertebral. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la irrigación de la médula espinal. Entonces, pues primero lo que hay que hacer es analizarlo desde un plano general como para entender bien cómo se distribuye. Para la médula espinal se involucran tres vasos que van a ir longitudinalmente. Hay uno que es la arteria espinal anterior y dos que van a ser las arterias espinales posteriores. Entonces, acá hay que tener en cuenta, bueno, contextualizando un poco, que esta es la arteria basilar y estas son las arterias vertebrales. Entonces, como ya había mencionado, hay una arteria espinal anterior. ¿Esta de dónde va a salir? Básicamente, acá la encontramos y nace de la unión de las dos ramas vertebrales que están a nivel de la decusación piramidal. Entonces, estas son las arterias espinales anteriores. Y, como ya había dicho, hay dos arterias espinales posteriores. Entonces, las arterias espinales posteriores nacen acá directamente de lo que es la arteria vertebral. Entonces, acá continúan y se van a llamar arterias espinales posteriores. Ahora, ya teniendo claro esto, lo vemos acá directamente en lo que es la médula espinal. Entonces, es básicamente lo mismo. Acá encontramos la arteria espinal anterior, que es una, y estas dos son las arterias espinales posteriores. Otra cosa acá que vemos pues directamente es que tenemos estas, que son las arterias de la pía madre. Como su nombre lo indica, pues están localizados en la meninge de la pía madre. Y estas otras, que es el ramo espinal de la arteria vertebral. Ramo espinal de la arteria vertebral, que también puede ser llamada radículo medular. Bueno, ya finalizando lo que es la anatomía de la médula espinal, vamos a hablar sobre la morfología interna. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que esta es la parte anterior y esta es la posterior. Ahora, la sustancia gris se localiza en el centro de la médula espinal, está la sustancia gris, y la sustancia blanca está en la periferia. Acá encontramos lo que es la fisura media anterior y acá, que no está dibujado, está el conducto central. También hay que tener en cuenta que la organización de las sustancias nos ayuda para ubicar lo que son los cordones. Entonces, estos son los cordones posteriores, acá encontramos los cordones anteriores y estos, pues tanto acá como acá, son los cordones laterales. Para ubicarnos un poco más con base a lo que ya habíamos mencionado anteriormente, hay que tener en cuenta que acá se encuentran las raíces de los nervios. Acá salen. Entonces, esta es la raíz posterior, por lo que debe tener el ganglio. Y la raíz anterior, pues que se comunican con las astas de cada, ya sea posterior o anterior. Ahora, ya teniendo claro la morfología interna y básica de la médula espinal, vamos a hablar, enfocarnos más en lo que es la sustancia gris. Entonces, a lo largo, en toda la sustancia gris vamos a encontrar lo que son las láminas de Rexet. Entonces, acá ya tenemos la sustancia gris y en estas, acá, en el asta posterior de la sustancia gris, encontramos pues las láminas de la primera a la sexta, que son principalmente sensitivas.
estas que encontramos acá, sensitivas. Ahora, acá, que se complementa, acá está el conducto ependimario y alrededor de este conducto ependimario encontramos esta, que es la décima lámina. Acá, entre el asta anterior y el asta posterior, encontramos la lámina 7 y en la parte medial de la lámina anterior, encontramos la lámina 8. Otra cosa es que acá, en la lámina anterior, encontramos en forma de islotes lo que viene a ser la lámina 9. Encontramos la lámina 9. Y esta lámina, ya mencionaba la lámina 9, hace referencia a lo que son las motoneuronas. Acá, las motoneuronas. En la lámina 8, esta que está medial, son las interneuronas. Y, bueno, importante acá que la lámina 2 es la que también se conoce como la gelatinosa. Bueno, ahorita vamos a hablar de las vías medulares. Como definición tenemos que las vías medulares son tractos de fibras nerviosas que tienen como función la conducción de señales aferentes y eferentes que nos permiten comunicarnos con el medio ambiente externo e interno para poder generar una respuesta. Las fibras aferentes llevarán la información desde los receptores hacia el sistema nervioso central, mientras que las fibras eferentes llevarán la información del sistema nervioso central a los órganos efectores que generarán una respuesta determinada. Como habíamos mencionado anteriormente, en la médula espinal se pueden encontrar tractos tanto eferentes como aferentes. En este momento les vamos a explicar los tractos eferentes más importantes, que serán explicados más adelante con vías medulares. Encontramos el tracto córtico-espinal lateral o piramidal cruzado, que está en la parte posterior del cordón lateral. Junto a este se encuentra el tracto rubroespinal, situado en el cordón lateral en la parte posterior. En la parte anterior del cordón lateral encontramos el retículo espinal lateral. En la parte anterior medial se encuentra el córtico espinal anterior o directo, el tecto espinal, el retículo espinal anterior o medial y el vestíbulo espinal. Bueno, ahorita vamos a hablar de los tractos ascendentes o aferentes. Entonces, en general vamos a decir que en el cordón posterior tenemos dos tractos. El primero, el fascículo cuneiforme o de cuñatus, y el segundo, el fascículo delgado o de gracilis. En el cordón lateral vamos a encontrar el fascículo espinocerebeloso posterior, el cual va a ser cruzado, como lo veremos posteriormente, y el espinocerebeloso anterior. En el cordón anterior tenemos el espino talámico anterior y también en el cordón lateral tenemos el espino talámico lateral. Finalmente tenemos dos pequeños tractos que son el espino olivar y el espino tectal. Bueno, la primera vía de la cual vamos a hablar es la vía de la propiocepción consciente y tacto discriminativo. Esta en la médula estará ubicada topográficamente en el cordón posterior en lo que llamamos el tracto de gracilis y cuñatus. La primera neurona, la periférica, saldrá del ganglio de la raíz dorsal y entrará al cordón posterior. Luego subirá por toda la médula espinal, dependiendo de dónde se originaba, hasta llegar a los núcleos de gracilis y cuñatus.
en la médula oblonga. Luego se decusará y subirá al tálamo, donde encontramos la tercera neurona o la tálamo cortical, en el núcleo ventral posterior lateral. Finalmente, seguirá hacia la corteza a la circunvolución postcentral del área somestética primaria. Esta neurona será la neurona cortical. La siguiente vía que vamos a estudiar es la de dolor y temperatura, que en la médula espinal se encuentra ubicada en el tracto espinotalámico lateral. La primera neurona la vamos a encontrar en el ganglio de la raíz dorsal y esta es la neurona periférica. La dendrita entra a la médula por el asta posterior, donde encontraremos la segunda neurona que está ubicada en la sustancia gelatinosa de Ronald. Esta es la neurona espinotalámica. En la médula se cruza hacia el cordón lateral del lado contrario y asciende por ese lado hasta el tálamo. En el tálamo encontraremos la tercera neurona, que es la neurona tálamo cortical en el núcleo ventral posterolateral. Después seguirá ascendiendo hasta el cerebro, a la región postcentral en el área somestésica primaria. La siguiente vía es la de tacto y presión, o la espinotalámica anterior. Al igual que las otras vías, tenemos un ganglio de la raíz dorsal. Va a entrar la vía por el asta posterior. La segunda neurona se encuentra en este asta posterior, que es la del núcleo propio. Después, la vía se va a decusar y se va a ir a el tracto espinotalámico anterior. Por el tracto espinotalámico anterior va a subir y va a llegar al tálamo, donde encontramos la tercera neurona o la neurona tálamo cortical. Finalmente, se va a ir al área somestética primaria, en la corteza cerebral, la neurona cortical. Bueno, la vía eferente que vamos a tratar ahorita es la vía piramidal. La vía piramidal se va a originar en el giro precentral, en la quinta capa de células piramidales. Esta vía va a seguir hasta llegar a la decusación de las pirámides, donde termina el tallo cerebral y empieza la médula espinal. Aquí el 90% de las fibras se van a decusar y van a llegar al asta anterior de la médula. El otro 10% no se van a decusar, también van a llegar al asta, pero se van a decusar en cada región específica donde van a ir liberando fibras. En el asta anterior hay regiones específicas para movimientos determinados. La siguiente vía es de propiocepción inconsciente. En esta, su primera neurona, la periférica, se encuentra en el ganglio de la raíz dorsal. Esta entra a la médula por el asta posterior y allí encuentra la segunda neurona, que es la espinocerebelosa, en el núcleo dorsal o columna de Clark. Esta vía tiene dos formas de ascenso. En la primera, pasa al cordón posterior del mismo lado y asciende hasta el bulbo, donde por el pedúnculo cerebeloso inferior entra el cerebelo, exactamente al paleocerebelo, donde está la tercera neurona, que es la córtico-cerebelosa. Esta vía se llama la espinocerebelosa dorsal o directa. En el siguiente ascenso, la segunda neurona se cruza al cordón anterior del lado contrario, asciende hasta el mesencéfalo, donde nuevamente se cruza y entra por el pedúnculo cerebeloso medio hasta el paleocerebelo, donde está la tercera neurona, la córtico-cerebelosa. Esta vía es la espinocerebelosa ventral o cruzada.
Bueno, ya para finalizar, vamos a hablar sobre un caso clínico de un hombre de 64 años que es llevado a urgencias después de haber caído por unas escaleras. A consecuencia de esta caída, el hombre perdió la movilidad de sus extremidades superiores y cuenta que cuando se cayó se golpeó más que todo en los hombros y el dolor es predominante en la parte de la cintura escapular. Indicó que movimientos simples de cabeza le causaban gran dolor en todas las extremidades superiores, pero no así el paciente durante sus exámenes estaba alerta. Los principales síntomas eran falta de movilidad de hombros y extremidades superiores, no podía realizar flexión ni extensión, y todo esto da a entender que el paciente presenta lesiones en la columna cervical alta, a consecuencia de compresión en su médula espinal. Se da un diagnóstico finalmente de síndrome central de médula espinal. En este caso, el paciente presenta una lesión de la médula muy común. Está asociada con una hiperextensión, como podemos ver acá, y se lesiona en la sustancia gris de la médula espinal. El resultado de esto es una pérdida en mayor proporción de la función motora de las extremidades superiores que las de las extremidades inferiores, ya que las fibras que controlan la extremidad superior son las que se encargan de la función del intestino y permiten el control de esfínteres, y se encuentran en la parte central. Por el contrario, este hombre puede mover sus extremidades inferiores y funciones sensoriales, ya que las fibras responsables de esto están en la parte más periférica de la médula espinal, al igual que los tractos del sacro, por lo tanto, están a salvo de una lesión. Esta lesión y hemorragias de la médula central ocurren por la compresión de los tractos adyacentes de sustancia blanca. Causa unos daños por impacto en la materia gris y producen parálisis de dedos, manos y brazos, aunque la función de la mano es variable, pero igual muy pobre. Como vemos, la vía que está afectada es esta y es la vía piramidal, ya que la lesión interrumpe fibras que cruzan para entrar en el tracto espinotalámico y fibras que median el reflejo de estiramiento del tendón. A medida que se amplía, afecta a la columna intermedio lateral, que es la de las funciones autónomas, y los tractos corticoespinal lateral.